Oramos al Señor. Padre, gracias por esta palabra de vida que tanto la necesitamos. Estamos ansiosos de escuchar tu palabra, pero también que haya un profundo deseo de llevarlo a la práctica. Señor amado, gracias. En el nombre de Jesús, háblanos. Amén. La semana pasada hablamos del capítulo 14. Cuando Dios libró a su pueblo de Faraón, libró a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Hizo que él abriera el mar y se tragara a los enemigos. Así que, mis amados, el pueblo de Israel acaba de tener una bellísima experiencia, una experiencia grandiosa. Dios se había magnificado grandemente, un evento, mis amados, que nunca el pueblo de Dios lo había visto antes. Y un evento, mis amados, que jamás se volvió a repetir. Tenían el pueblo presente, lo acababan de vivir, lo acababan de experimentar. Tenían la imagen en mente cuando el mar se abrió. Tenían la imagen en mente cuando el mar se cerró. Tenían la imagen fresca cuando vieron a sus enemigos muertos a la orilla del mar. Lo acababan de experimentar. Así que tenían profundo gozo. Tenían una profunda alegría. No podían callar, no podían ocultar su gratitud. Y por ello, mis amados, ellos se rindieron en adoración a Dios. Y el tema que quiero compartir con ustedes hoy precisamente lleva como título Cántico de alabanza por la victoria de Dios. Cántico de alabanza por la victoria de Dios. ¿Me ayudas si vas conmigo al versículo 1? Dice la palabra en el versículo 1. Y luego nos vamos a pasar al 20 y 22. Dice el versículo 1. Entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová. ¿Quiénes cantaron? Los hijos de Israel. Todos los hijos de Israel cantaron al Señor. Versículo 20 y 21. Y María, profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas. Y María le respondió: cantad a Jehová, porque en extremo se han engrandecido. Así que, mis amados, ¿quiénes estaban adorando al Señor? En primer lugar, el cántico de alabanza a Jehová por los que vivieron la experiencia de su poder y su gracia. Ellos, los que experimentaron el poder de Dios, ellos alabaron al Señor. Sí, mis amados, ellos alabaron al Señor. No puede alabar a alguien que no conoce a Dios. ¿Usted cree que sí lo puede hacer? No puede glorificar al Señor a alguien que no ha tenido una experiencia con Dios. Así que, mis amados, como seres humanos, difícilmente podemos adorar a alguien que no conocemos. El ser humano no puede adorar a Dios si no conoce a Dios, si no ha tenido una experiencia con Dios. Israel podía alabar porque todo Israel vio, experimentó en su propia vida a un Dios de poder y de misericordia. Amados, como seres humanos caídos, necesitamos que Dios haga algo extraordinario en la vida. Necesitamos que Dios haga algo portentoso para entonces tener que cantar a Dios. Para entonces poder alabar a Dios. Pero si Dios no hace nada portentoso, como que Dios está en deuda con nosotros. Y no tenemos ninguna razón por qué cantar. Ese es el problema de nosotros los seres caídos. Si Dios no ha hecho algo extraordinario,
No hay una adoración sincera y gozosa. No debe ser así, mis amados, pero esto sucede en la realidad. Amados, así que tiene que haber algún motivo grande en nosotros para dar gracias a Dios. Muy pocas personas dan gracias a Dios cuando cumplen un año más de vida. Muy pocas personas lo hacen. Muy pocas personas, mis amados, también dan gracias a Dios porque tuvieron un ascenso en el trabajo. Como que Dios estaba endeudado con ellos. Y pues ya era tiempo el ascenso. No hay gratitud a Dios. Otros, mis amados, sí dan gracias a Dios por el nacimiento o la llegada de un bebé al seno de la familia. Otros tal vez darían gracias a Dios porque se ganarían la lotería. Si al caso darían gracias a Dios. Otros sí darían gracias a Dios porque el diagnóstico médico fue buenas noticias. No hay nada malo. Entonces algunos darían gracias a Dios. Otros porque tuvo un logro en el trabajo profesional, porque concluyó sus estudios en la universidad. Amados, el ser humano necesita algo grandioso, algo extraordinario para darle gracias a Dios y para adorar a Dios. Mis amados, pero ¿por qué no alabar a Dios cuando todo es normal? ¿Por qué no adorar a Dios, amados, cuando pasamos por pruebas o por adversidad? ¿Por qué justo cuando algo portentoso, algo extraordinario ha sucedido? Y esto es lo que estaba haciendo Israel. Israel que tuvo una experiencia, que tiene todavía la imagen viva del poder de Dios obrando, pueden adorar a Dios ahora. Amados, Israel nunca antes había cantado como ahora lo está haciendo. Estuvieron 430 años esclavizados en Egipto y no hay registro bíblico de que hayan adorado a Dios alguna ocasión como ahora lo están haciendo. No hubo cántico de alabanza, sino hasta ahora que tuvieron esta experiencia. Todo Israel, mis amados, y solo Israel presentó a Dios este cántico de alabanza, porque ellos experimentaron en carne viva. Fue una experiencia propia acerca de Dios. Vieron cómo Dios de manera sublime obró. Yo pregunto, ¿por qué no se unieron los filisteos? Porque ellos no lo experimentaron. ¿Por qué no se unieron los amorreos? ¿Por qué no se unieron los heveos? Porque ellos no experimentaron el poder de Dios. Solamente pueden adorar sinceramente a Dios los que han experimentado el poder de Dios en sus vidas. ¿Me explico? Solamente ellos pueden adorar. Israel presentó un cántico de alabanza a Dios porque ellos sí lo habían experimentado, lo estaban sintiendo todavía. Esas maravillas estaban a flor de piel, era emocionante, porque ellos lo vivieron. Y de seguro lo reflejaban en el rostro, lo que podían cantar. Y yo pregunto a mis amados, ¿cuál es tu experiencia en la adoración? ¿Cómo tú y yo adoramos al Señor, mis amados? ¿Cómo tú y yo adoramos al Señor? Adoramos al Señor porque hemos visto las maravillas de Dios en nuestras vidas. Adoramos a Dios porque hemos reflexionado en su gracia abundante y por eso adoramos a Dios. ¿Es iniciativa propia o esperamos que alguien
nos obligue a cantar. ¿Cómo adoramos al Señor? Se dice que un pastor allá en Belén cuidaba a sus ovejas, estaban en el redil, estaban en el corral, y llegó la hora de sacar a pastar sus ovejas, y dice que empezó a abrir la puerta, pero no era una puerta como nosotros comúnmente nos imaginamos. Las puertas del corral eran maderitas atravesadas. Entonces, el pastor fue y quitó la primera maderita, ¿no? Y una oveja atrevidita saltó. Y el pastor quitó la segunda maderita y la siguiente oveja volvió a saltar. Y así el pastor quitó todas las maderas que estaban atravesadas como puerta, pero las ovejas seguían brincando. Solo porque una brincó, las demás siguieron brincando. Esto a veces sucede con la adoración a Dios. Esperamos ver que alguien lo haga para nosotros hacerlo. Y no siempre es iniciativa nuestra en adorar al Señor. ¿Cómo es nuestra adoración? ¿Es gozosa? ¿Es llena de gratitud? ¿Es llena de alegría? ¿Lo sientes? ¿Lo reflejas en el rostro? Y esa es la pregunta. ¿Se refleja en el rostro nuestra adoración? ¿O como las fotografías en TikTok? Pasaron una fotografía, subieron una fotografía donde un joven y una señorita se están casando, pero tienen una seriedad como si hubiesen estado en un evento fúnebre. Y pusieron abajo: con esta forma, con esta imagen me da gana de casarme, ¿no? Imagínense, qué seriedad. ¿Usted vive la adoración? ¿Sale de su corazón? ¿Cómo será mejor cantar? Grande gozo hay en mi alma hoy. Grande gozo hay en mi alma hoy. Debemos reflejarlo. Nuestro semblante debe expresar que hay gratitud. El pueblo de Israel, ellos vivieron la gracia y el poder de Dios. Ellos cantaron al Señor. Fue iniciativa propia. Un segundo punto, un segundo pensamiento que quiero compartir con ustedes. Cántico de alabanza por la victoria de Dios. Cántico de alabanza a Jehová por quien es Él y sus grandes hechos. ¿Por quién es Él? ¿Me acompañas a ver los versículos 1 nuevamente, por favor? Y te voy a ir señalando. Entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová y dijeron: cantaré yo a Jehová. ¿Por qué qué? Porque se ha magnificado grandemente y ha echado en el mar, en el caballo y el jinete. ¿Quién es Jehová? Jehová es ¿qué? Mi fortaleza. Jehová es ¿qué? Mi cántico. Ha sido mi salvación. Este es mi Dios y lo alabaré. Dios de mi Padre y lo enalteceré. Jehová es varón de guerra. Jehová es su nombre. ¿Qué estaba haciendo el pueblo? Adorando a Dios, porque ¿quién es Jehová? Por lo que Él es. Y si tú puedes ver con calma, mis amados, ¿qué decían? Jehová es mi fortaleza. ¿Ha sido tu fortaleza el Señor? ¿Ha sido tu fortaleza? Dice, ha sido mi salvación. ¿Es tu salvación? ¿Es tu Salvador? Dice, este es mi Dios y lo alabaré. Dios de mis padres, también el mío. Jehová es el varón de guerra. Entonces, hermanos, el pueblo adoraba por quién es Él y sus grandes hechos.
¿A quién le daban el crédito? A Dios. Dios recibía el crédito. La adoración es solamente a Él. ¿Vas a celebrar algo en tu vida? ¿Quién debe ser alabado? ¿Vas a celebrar algo, hermanos? Dáselo a Dios. No es gracias a ti. No es gracias a otros. Exalta a Dios. ¿Vas a celebrar 15 años? ¿Quién debe ser la figura principal? ¿Quién debe ser el personaje principal? Dios. ¿Vas a celebrar tu boda? ¿Vas a presentar un culto de gratitud? ¿Quién va a ser el personaje central? Dios debe ser el exaltado. ¿Vas a celebrar un aniversario de boda? 40 años, 50 años. No es gracias a ti porque te has aguantado. Es gracias a Dios que te ha sostenido. ¿No es cierto? Vas a celebrar, mis amados, todo aquello que tengas que celebrar. Dios debe ser exaltado. Vas a celebrar, vas a dar gracias a Dios porque llegó la edad y el tiempo de la jubilación. Pues dale gracias a Dios. Él te mantuvo, Él te guardó, te protegió. Y ahora tendrás la dicha de disfrutar lo que en tanto tiempo el Señor te guardó. Él debe ser. Y así el pueblo de Israel, mis amados, presentó su cántico de alabanza al Señor por quien es Él. Jehová es mi Dios y lo alabaré, Dios de mi salvación. Y el pueblo está exaltando al Señor. Amados, ¿tú le adoras a Dios por quién es Él? Y yo te pregunto, ¿quién es Él? ¿Tú adoras a Dios, mi amado hermano, por sus grandes hechos? ¿Quién es Él para ti? ¿Qué ha hecho Dios por ti? ¿Qué hace Dios diariamente en tu vida? Todo. Todo. Para mí, el Señor es mi pastor. ¿Y para ti? Para mí, mi amado hermano, el Señor es mi fortaleza. Si no fuese la fortaleza del Señor, yo no podría estar de pie ahora. ¿Quién es el Señor para ti? Para mí es mi providente. Para mí, mis amados hermanos, es mi amigo, es mi consejero, es mi ayudador, es mi salvador, es mi Señor. Y Él tiene preparado para mí una corona de vida. Yo le adoro por quien es Él y por sus grandes hechos. ¿Y tú? ¿Por qué adoras a Dios? ¿Cómo es tu adoración? En tercer lugar, mis amados, cántico de alabanza por la victoria de Dios, cántico de alabanza a Jehová por sus maravillas y su victoria. Si me acompañas a ver del versículo 10, del 4 al 10. Echó en el mar los carros de Faraón. Aquí están sus maravillas. Y sus capitanes escogidos fueron hundidos en el mar rojo. Los abismos los cubrieron, descendieron a las profundidades como piedra. Tu diestra, oh Dios, oh Jehová, ha sido magnificado en poder. Tu diestra, oh Jehová, ha quebrantado al enemigo. Con la grandeza de tu poder has derribado a los que se levantaron contra ti. Enviaste tu ira y los consumió como hojarasca. Al soplo de tu aliento se amontonaron las aguas. Versículo 9. Está también interesante el 8, pero continuamos con el 9. El enemigo dijo, ¿qué dijo el enemigo? El enemigo ya se saboreaba, el enemigo ya cantaba victoria, el enemigo, ¿qué dijo el enemigo?
Perseguiré, apresaré, repartiré despojo, mi alma se saciará de ellos, sacaré mi espada, los destruirá mi mano. Pero ¿qué hizo Dios? Soplaste con tu viento, los cubrió el mar, se hundieron como plomo en las impetuosas aguas. Hermanos, aquí está. Ellos adoraron a Dios, exaltaron a Dios por sus maravillas y la victoria final. Amados, ¿qué puedes expresar tú de Dios? Ellos lo hicieron. Señor, aquí están tus maravillas. Hiciste esto con el enemigo, hiciste lo otro, hiciste lo otro, hiciste lo otro, Señor. Tú y yo, ¿qué podríamos señalar? ¿Dónde basaríamos nosotros nuestra adoración? ¿Qué ha hecho Dios en tu vida y en la vida de los tuyos? ¿Te dio vida nueva? ¿Sí? Y eso es lo más grandioso. Si te dio vida nueva, ¿ha transformado tu vida el Señor? ¿Quién lo pudo haber hecho? Nadie más, solamente el Señor. ¿Rescató tu matrimonio de la tragedia? ¿O guardó tu matrimonio de la tragedia? Gracias a Él. Digno de adoración. ¿Te sacó de alguna adicción? ¿Le dio nuevo rumbo a tu vida? ¿Nos sacó de la esclavitud del pecado? Juan dice cosas semejantes acerca del pecado. La Biblia dice que no solamente somos pecadores, sino que somos esclavos del pecado. Le sirve el hombre al pecado. El pecado se enseñorea de él. ¿Quién puede sacarnos de esa situación? Como Dios. Y lo ha hecho contigo y conmigo. Razón suficiente para adorar. Aquí están, mis amados, las maravillas y la victoria del Señor. Pero hay algo más que quiero compartir contigo acerca de esto. Mis amados, Israel presentó su cántico de alabanza por sus maravillas, por las victorias. Y pregunto, ¿cuáles son las razones por las que tú y yo debemos adorar al Señor? El Señor obtuvo una victoria grande. La victoria del peor de los enemigos. El enemigo de nuestras almas. Colosenses dice que con su muerte lo clavó en la cruz. El enemigo fue derrotado. Y ahora tú y yo somos libres por su gracia. Razón suficiente para agradecer al Señor. Pero quiero dejar en tu mente y en tu corazón un último punto, una última enseñanza, un pensamiento. Cántico de alabanza por la victoria de Dios, hermanos. Cántico de alabanza a Jehová por los cuidados en el futuro hacia su pueblo, o sea, por su pueblo. ¿Cómo? Sí, para el futuro. Ve conmigo, por favor, al pasaje bíblico y yo te voy a ir explicando más adelante. Dice el versículo 11, ¿quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Extendiste tu diestra, la tierra los tragó. Condujiste en tu misericordia a este pueblo que redimiste. ¿Y qué dice? Los llevaste con tu poder a tu santa morada. ¿Y eso a qué se refiere? Ellos cantaban por lo que Dios va a hacer en el futuro. No solamente están cantando por lo que Dios acaba de hacer. Y dice, los llevaste a tu santa morada. Y en ese momento, ¿a qué se refería la santa morada? Canaán, la tierra prometida, donde el pueblo se iba a establecer. Seguimos, hermanos, en el versículo 14. Lo oirán los pueblos y temblarán. Se apoderará dolor de la tierra de los filisteos. Hermanos,
Si usted ha leído la historia del pueblo de Israel mientras iban en el desierto y se acercaban a Canaán, ¿acaso no temblaban los pueblos? Entra el pueblo de Israel a la tierra de Canaán y uno de los primeros pueblos derrotados y destruidos fue Jericó. ¿Se acuerdan? Jericó. Y luego viene Jai, y luego vienen otros, y los pueblos temblaban. Israel está adorando a Dios por lo que va a hacer en el futuro. Apenas están a la orilla del mar y están cantando lo que Dios va a hacer en 40 años después. Continuamos, por ejemplo, en el 17. Tú los introducirás y los plantarás en el monte de tu heredad, en el lugar de tu morada, que tú has preparado, oh Jehová, en el santuario que tus manos, oh Jehová, han afirmado. Jehová reinará eternamente y para siempre. Amados, ellos están cantando por lo que Dios va a hacer en el futuro. ¿Qué les parece? Por ejemplo, versículos 14 y 15 hablan de los filisteos, de Edom, de Moab, de Canaán. Está apuntando a los enemigos que van a enfrentar mucho más adelante. Pero ellos ya están adorando al Señor. Amados, va a acontecer 40 años después. Y ya están dando la gracia, la victoria al Señor. Ahora, ¿por qué, mis amados? ¿Ustedes saben por qué? Porque las promesas de Dios son fieles. El cielo y la tierra pasará, mas su palabra, Dios ha dicho que los llevará a tierra prometida y nadie podrá frustrar los planes del Señor. Y ellos ya dan por hecho. Hermanos, nosotros tenemos una doctrina también. No sé si ustedes han escuchado algo así como el ya, pero el todavía no. Es una preciosa doctrina. El ya, pero el todavía no. Ellos ya se hacían en Canaán porque Dios lo había prometido, pero todavía no estaban. Pero ya adoraban al Señor, ya cantaban al Señor. Pero yo quiero preguntar, amado, ¿ya estás adorando al Señor por lo que el Señor hará de ti, cuidará de ti en el 2025? A nadie se les ha ocurrido, ¿verdad? ¿Usted ha adorado al Señor por lo que el Señor va a cuidar de ti en el 2030? Ellos ya lo estaban haciendo. Y algo más. Ellos estaban adorando a Dios por lo que Dios iba a cuidar de ellos ya estando en la tierra prometida. Pero pregunto, ¿cuántos de ellos que los que cruzaron el mar llegaron a la tierra de Canaán? ¿Cuántos? 2. Josué y Caleb. Ni Moisés. Pero eso no quiere decir que no están con el Señor. ¿Quién se apareció en el monte de la transfiguración? Moisés. Allá están los del pueblo del Señor con Moisés. Pero adoraban al Señor, mis amados. ¿Cuántos de ustedes y yo hemos adorado al Señor por lo que vamos a vivir la eternidad con Él? ¿Alguien ha dado gracias a Dios por ello? ¿Está adorando al Señor? Podríamos haber cantado un himno, por ejemplo, cuando allá se pase lista. ¿Por qué solamente lo cantamos en los eventos fúnebres? Si eso habla de nuestra esperanza que tenemos con el Señor. ¿Sí o no? Cantemos himnos, adoremos al Señor, porque Él nos ha salvado para vida eterna. Amados, concluyo. Cántico de alabanza por la victoria de Dios. Tú y yo tenemos instrucciones
a la luz de la Biblia, de cómo debemos adorar al Señor. Ellos no tenían un manual como esto. Tú y yo sí tenemos ahora la instrucción cómo adorar al Señor. Jesús le enseña a la mujer samaritana y le dice que a Dios se debe adorar, ¿cómo? En espíritu y en verdad. Así usted y yo debemos adorar al Señor, porque Dios, tales adoradores, buscan que le adoren, amados hermanos. Y la Biblia dice que también, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, que debemos amar a Dios con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas. ¿Y por qué no decirlo? Adorar a Dios con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas. Hermanos, quiero dejar en mente algunas razones por las cuales tú y yo debemos adorar al Señor. Una de las razones, hermanos, es por las bendiciones diarias. Las bendiciones diarias. ¿Qué dijo el salmista acerca de las bendiciones diarias? Usted puede ir a la Biblia en el Salmos 103 y le dice el salmista: bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser tu santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Cuáles son los beneficios que tú y yo recibimos? ¿Puedes enumerarlas? ¿Puedes enumerarlas? Yo no podría enumerar los beneficios del Señor. Y luego dice, porque Él te corona de favores. ¿Y cuáles son los favores? ¿Cuántos favores el Señor ha hecho con nosotros? Es innumerable. Así que tú y yo debemos adorar al Señor, aunque no hayan hechos portentosos, aunque Dios no haya abierto el mar, aunque Dios no haya resucitado al amigo, al familiar. Tú y yo tenemos razones suficientes para adorar. El salmista quiere poner un ejemplo, porque Él rescata del hoyo tu vida, te corona de favores y misericordia, el que sacia de bien tu boca, y continúa el salmista. Hermanos, estas son una de las razones por las cuales debemos adorar al Señor. Y por eso dice el salmista: alaba alma mía a Jehová, alabe todo mi ser su santo nombre. Y quiero dejar otro pensamiento de otra razón por la cual adorar al Señor. Hermanos, porque Dios nos amó en Cristo. Amén. Dios nos amó en Cristo y nos salvó de la esclavitud. Y tú y yo ahora caminamos hacia la eternidad. ¿Quién lo pudo hacer? Dios lo hizo, mis amados. Así que esa es la razón por la cual tenemos que adorar al Señor. Hermanos, la Biblia dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿No es motivo de gratitud? ¿No es motivo de adoración? Hermanos, el pueblo, la iglesia primitiva adoró a Dios. Cuando usted va a Hechos capítulo 2, no lo ve ahora, al final, Pedro predica un sermón y 3,000 personas vienen a Jesucristo. Y dice el texto: y todos estos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y luego sigue la palabra del Señor y llega al versículo 46. Y perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Y termina: y alabando a Dios. ¿Qué hacía el pueblo? Todos estos redimidos alababan al Señor. No creo que hayan tenido por ahí el grupo de alabanza. No creo que hayan tenido ahí ministro de música. Fue algo que nacía del corazón. ¿Por qué? Por la gracia del Señor. Por el amor del Señor manifestado en Cristo Jesús. Y eso es lo más grandioso. Tú y yo no fuimos salvados como Israel de Egipto.
Tú y yo fuimos salvados por la muerte de Jesús en la cruz. Y ese evento nunca más se volverá a repetir, porque Dios lo hizo una sola vez y para siempre. Y por eso tú y yo ahora tenemos razón suficiente para adorar. Amados, adoremos al Señor. El tema de hoy fue, ¿alguien se acuerda? Cántico de alabanza por la victoria del Señor. Amados, que tú y yo cantemos y adoremos al Señor siempre. Que el Señor nos bendiga.